Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por regalarnos estos segundos para poder escuchar su bendita y gloriosa palabra. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar, les invitamos muy cordialmente de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y luego tomamos, alabado sea el nombre del Señor, Apocalipsis, gloria al nombre de Cristo, capítulo 2, verso 14, gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra en Primera de Corintios 4, 12, alabado sea el nombre del Señor. Tomamos del versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Primera de Corintios 4:11 en adelante. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de Dios. Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Estamos tratando el tema: Satanás ataca a la iglesia. Y hoy sí que es cierto que ataca a la iglesia, solo que esta no se ha dado cuenta cómo el enemigo está atacando. El enemigo en este momento, en la gran mayoría de los países, no está atacando a la iglesia con persecución, con cárcel, con muerte. No. Está atacando la iglesia con decretos que se están firmando en los congresos de la gran mayoría de las naciones. Y sin darnos cuenta, la gran mayoría del pueblo cristiano están cayendo redonditos en la trampa del maligno, pues se están relajando. Y muchas congregaciones se están dando el lujo de edificar tremendas mega iglesias, templos grandísimos y lujosos. En vez de obedecer, yo no encuentro una sola parte de la palabra del Señor que diga que tenemos que levantar edificaciones, edificios para congregar las almas. Al principio la iglesia comenzó en los hogares, no en templos hechos por manos de hombres. No estoy en contra de ello. Si hay la facilidad, lo hacemos. Pero la mayor prioridad que hay es de establecer en diferentes lugares, haciendo la obra misionera, sino yendo a otros países, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país,
en nuestros propios pueblos y veredas, abriendo lugares de predicación de la palabra y estableciendo obreros, y lo cual el mandato de nuestro amado Salvador Jesucristo fue: rogad para que Dios envíe obreros. Él no dijo rogad para que Dios establezca o les provea para levantar mega iglesias, sino rogad a Dios para que envíe obreros, porque la mies es mucha, es mucho el trabajo, mucha la labor, y son pocos los que lo están llevando a cabo, y los que lo están llevando a cabo los están haciendo de una manera mezquita, están siendo mezquinos, acumulando y acumulando gente en un lugar, en un templo, megotemplo, mega iglesia, mega lugar, acumulando y acumulando almas en ese lugar, en vez de establecer lugares para predicar la palabra y ahí colocar a un obrero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los ministros hoy día no se están preocupando sino por el billete, por la lana, la carne y la leche de las ovejas. Gloria al nombre de Cristo. Por ello el Señor un día a esos que han levantado mega iglesias, templos grandísimos, lujosos, los va a reprender, porque en esos lugares, si vamos a mirar, no va a haber nunca espiritualidad, sino un orgullo religioso, empezando por el ministro. Este es el templo que yo levanté con mis propias manos, cuando ni siquiera han colocado los ministros un adobe. Nunca saben qué es manejar un palustre, una pala. Alabado sea el nombre del Señor. Misiones que han sido los templos levantados por los miembros de las iglesias. Algunos pastores se están apropiando de esos lugares, se los están robando. Alabado sea el nombre del Señor. Y creen que están agradando a Dios y que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo se está abusando de las cosas que le pertenecen a Dios. Congregaciones que se han establecido con el esfuerzo de las propias ovejas, y los ministros se han ensañado, se han apropiado, se han adueñado de esas propiedades. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros es que están evadiendo los impuestos de la nación a través de una misión, a través de una obra, la obra tal, y resulta que esa congregación le pertenece al ministro tal, pero ellos lo hacen es para evadir los impuestos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Será que la iglesia de Jesucristo debe de pagar impuestos? Sí, Señor, debemos de pagar impuestos. Eso lo estableció el Señor, así lo dice el Señor. Y Cristo Jesús, en su pequeña iglesia, en su pequeño ministerio, pagó impuestos. Alabado sea el nombre del Señor. Él pagó impuestos. Y para aquellos que se están preguntando y en dónde lo dicen, ahí le dejo la tareita. Búsquenlo en uno de los evangelios, porque no se los voy a dar masticadito. Cristo pagó impuestos. Él le pagó al César impuestos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy día muchos cristianos están dañando el testimonio a nivel estatal, a nivel del gobierno, a nivel de la constitución de nuestro país. Están dañando el testimonio, evadiendo impuestos. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros es que están colocando sus dineros a nombre de otras personas, o propiedades a nombre de otras personas. Eso está mal hecho delante de Dios. Entonces el pueblo cristiano, sin darse cuenta, han caído redonditos en la trampa del maligno, en la persecución del diablo, que no se están dando cuenta que se están llevando a cabo
En el Congreso se están lanzando unas leyes para aprobarlas que van en contra de la palabra del Señor. Y esas leyes, después de que las firme el presidente de determinada nación, se tiene que llevar a cabo. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? Aquellos indoctos, indóciles, aquellos neófitos y aquellos insensatos que no entendieron que el enemigo está atacando disimuladamente. Cuando el apóstol Pablo lo expresó muy clarito en la carta de los Corintios, donde nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo maquina tremendamente. Él sabe cómo trabajar. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él está dotado de sabiduría. Dios lo dotó de sabiduría, según el capítulo 14 y el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Satanás está dotado de sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Y son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás está atacando a la iglesia. ¿Y cómo la está atacando en la actualidad? Con decretos que se están firmando en los diferentes congresos de las diferentes naciones. Aquí, en nuestro país amado de Colombia, se están firmando unos decretos o se están llevando a cabo, a ver si se aprueban unas leyes que van en contra de la palabra del Señor, tal como el divorcio, el recasamiento, tal como aprobar el matrimonio gay, aprobar el matrimonio entre parejas que son homogéneas, no heterogéneas. Alabado sea el nombre de Cristo. Hombre con hombre y mujer con mujer, cuando la palabra del Señor prohíbe ello. Y por eso el pueblo cristiano tiene que estar a la expectativa, porque quiera el Estado que no quiera, nosotros tenemos que predicar acorde a la palabra del Señor. Así hayan firmado decretos que nos puedan perjudicar, llevándonos a la cárcel o quitándonos la vida, como está sucediendo, por ejemplo, en Corea del Norte. Alabado sea el nombre del Señor. En los Estados Unidos, en la semana que concluyó, este presidente depravado, corrompido y homosexual, Joe Biden, firmó un decreto que se había llevado al Congreso, y él lo firmó aprobando el matrimonio igualitario. Alabado sea el nombre del Señor. Firmó ese decreto donde ya nadie puede criticar, murmurar, ni decirle ni aconsejarle a nadie el por qué está uniéndose en este estado matrimonial hombre y mujer y mujer. Alabado sea el nombre del Señor. En Alemania ya se firmaron los decretos, y eso es cumplimiento de la palabra del Señor, donde ya Cristo está a punto de levantar la iglesia, porque el mundo va a entrar en una inmoralidad tan terriblemente espantosa que antes va a ser un delito no ser inmoral, antes va a ser un delito no ser un corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Alemania se firmó el decreto donde ya el papá puede tener sexo con su hija, se puede casar con su nieta, con su nieto, no importa el sexo que sea. Alabado sea el nombre del Señor. La abuela se puede casar con el nieto, con la nieta. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Y damos gloria a Dios, porque ya todo esto se está cumpliendo, porque la palabra dice que los días serán como Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que sucedía en Sodoma y Gomorra? Había totalmente una depravación, una inmoralidad terriblemente espantosa, donde ya nadie quería saber del matrimonio heterogéneo, sino relaciones homogéneas. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, pueblo cristiano, tenemos que estar a la expectativa.
o predica la palabra tal cual como está escrita y va a la cárcel, o deja de predicar y te metes en problema con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, y todo por complacer las exigencias del estado determinado. Sea bendito el nombre de Cristo. La iglesia está siendo perseguida, atacada de una manera disimulada, y no se ha dado cuenta la gran mayoría del pueblo cristiano. Y ahí vemos las megas iglesias. Qué iglesias tan hermosas, qué templos tan lujosos, templos costosísimos, y las almas agonizando de hambre y sed de la palabra del Señor, pudiendo con esa plata que se han levantado esos templos tan lujosos, poder ir y levantar un sitio de predicación de la palabra, pagando un local para que se reúnan las almas y estableciendo un obrero en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo no creció o no empezó, y el crecimiento no se llevó a cabo con mega iglesias. La iglesia de Jesucristo comenzó fue con un hilo de sangre, con derramamiento de sangre. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ojo lo que les voy a decir al pueblo llamado cristiano, a aquellos mezquinos, a aquellos predicadores miserables, a aquellos predicadores que no están mirando sino sus propios bienes, sino sus propias vidas, beneficiándose ellos mismos de la leche, la carne y la lana de las ovejas, y no le están dando lo que las almas necesitan. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted que ha levantado esas iglesias tan costosísimas a costa del sudor, del sacrificio de los propios miembros de la iglesia, pero que usted, pastor, se ha apoderado de ellas, se ha robado esas congregaciones, esos templos. Déjeme decirle lo que sucedió en Corea del Norte. Alabado sea el nombre del Señor, para ver si de pronto esto te puede conmover algo y te puede sensibilizar de tal manera que empiece a hacer los correctivos y a sacar esos dineros que tienes en los bancos, acumulando riquezas. Alabado sea el nombre del Señor, y propiedades, y ir y establecer lugares de predicación. Alabado sea el nombre del Señor, alquilando locales pequeños para que lleguen las almas a escuchar la palabra del Señor. Nosotros en este lugar, aquí le damos la bienvenida a todo aquel que quiera venir. El que quiera venir a este lugar, la puerta está abierta. Sea el sicario, sea el vicioso, sea el que sea la prostituta, sea el homosexual, la lesbiana, sea el adúltero, el fornicario, el ladrón, el que quiera venir a este lugar y escuchar la palabra del Señor, bienvenido sea. Aquí le damos la bienvenida, porque Cristo no vino a buscar a los sanos, a los limpios, a los buenos, sino que vino a buscar lo más malo del mundo, lo bajo del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que se había perdido, lo que el mundo había desechado, eso vino a buscar Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, para regenerarlos, para transformarlos, para hacerlos personas de bien y llevarlos a su presencia, para morar con ellos por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Para ustedes, pastores, les voy a dar este testimonio. Si ustedes lo han leído o han sabido de esa noticia, ¿sabe quién fue el pastor Kim? El pastor Kim en Corea del Norte. Esto es conmovedor. A mí personalmente me da indignación y me da rabia de ver cómo algunos grupos religiosos que han crecido tan tremendamente, que se han fortalecido económicamente y que tienen unas megas iglesias, me da ira, me repugna de ver la mezquindad que hay en esas misiones. Riquezas, templos hermosos, y las almas allá muriéndose de hambre y sed de la palabra del Señor. El hermano Kim en Corea del Norte tenía escasamente 30, 32, 34, 35 miembros en su iglesia. Óigase bien, pastores mezquinos, ladrones, fraudulentos, pícaros,
y descarados con la grey del Señor. El hermano King, su congregación era un puñado de hermanos, escasos 30 miembros, 32, 35. ¿Y dónde se reunían? En un templo, al menos siquiera similar a este. Una piecita sencilla. No. ¿Cómo se pareció el hermano King con sus hermanos? A las congregaciones del siglo XXI, las congregaciones de la prosperidad. Porque déjeme decirle, usted que habla a veces de las iglesias que predican la prosperidad, usted también está incluido en ellos. Templos lujosos, siendo egoístas, en vez de expandir, en vez de colocar las estacas más allá, como dice el libro de Isaías, ensanchar las estacas, llevar para allí y para acá, ampliar la obra misionera. La están encerrando en un solo sitio. Miembros de otros barrios llegando ahí a ese lugar, en vez de establecerlos donde les corresponde a esos miembros, en su propio barrio. Y el hermano King tenía su pequeña iglesia de 30 y pico de almas, pero hombres y mujeres que amaban a Dios, amaron a Dios, y ellos se congregaban con una pequeña lucecita, una velita, con una sola Biblia. No tenían más. Me alegro por una misión que en estos días llegó a la China. Y esos chinos contentos abrazando la Biblia. Esa misión llegó, ese hombre llegó regalando Biblias a los chinos. A costa de pronto sufrir encarcelamiento, de pronto tortura. Pero llegaba ese grupo allá regalando Biblias a la China. Y esos chinos abrazaban la Biblia. Que se hayan convertido a Cristo, Dios lo sabe. Pero ya hay un principio sembrado de la palabra del Señor. Esa iglesia del hermano King tenían una Biblia. Y se reunían en las alcantarillas más terribles de Corea del Norte. Dentro de una alcantarilla. Donde ellos se reunían a hablar la palabra, a adorar, a alabar y luego escuchar el pensamiento de la palabra dada por el pastor King. Y en esa alcantarilla bajaba el estiércol de las personas de ahí, de esos edificios de Corea. Las ratas se pasaban por encima de los pies de los hermanos cuando estaban haciendo ese culto, alabando y glorificando a Dios. No había un megáfono, no había una orquesta, no había una pandereta, no había un órgano, no había un grupo de canto. Tampoco había alguien que le regalara un fresco, una guapanela, un almuerzo. ¿Cómo se parece a muchos cristianos de hoy día? Que si no se les da siquiera un refresco, se resienten. Esos hermanos no les importaba a ellos.
grupo de canto no les importaba, que les dieran preventa no les importaba, que bajara el estiércol donde ellos estaban predicando, escuchando la palabra o alabando, exaltando y glorificando a Dios, no les importaba, que pasaran las ratas no les importaba. Alababan a Dios y glorificaban a Dios en medio de esa inmundicia, en medio de ese peligro terrible y espantoso, que las ratas los podían morder y producirle enfermedades terribles, y no les importaba, y eran gozosos haciendo el culto. Y en un día cualquiera estaban alabando y glorificando a Dios, cuando de un momento a otro un hueco se abrió en la alcantarilla y descubrieron a los hermanos haciendo un culto en donde adoraban al Dios vivo. Aleluya. En Corea del Norte, el Dios de esa nación es ese dictador. Es ese dictador. Allá tiene hasta templo donde lo adoran. Ese es el único Dios. No puede haber nada de Dios. No se puede hablar de Dios. No se puede hablar de Cristo. No se puede hablar del Espíritu Santo. No se puede hablar de Biblia. Nada. Porque todo el que haga ello para la cárcel, y allá serán torturados y otros serán despedazados. Alabado sea el nombre del Señor. Abrieron ese hueco y allá estaban los hermanos, y los sacaron a todos los 30 y pico de allá, y se lo llevaron para la plaza principal de Corea, donde estaba el dictador allá observando tal escena. Y el hermano Kim, con su Biblia única aquí en el pecho, los hermanos con sus esposas de la mano y sus niños de la mano, enfilados enfrente de ese dictador. ¿Cómo se parece la iglesia en muchos lugares a este pequeño grupo de escasos 30 miembros? Se le acercó el general principal a la cabeza al pastor King y le dijeron: renuncie de ese evangelio, reniegue contra ese evangelio, renieguen contra ese Jesús que ustedes adoran. Todos al unísono dijeron: no lo haremos. Queremos reconvenir con ustedes, renuncien. Digan al menos que ustedes se someten al Estado. No lo haremos. Entonces, espérese y verá. Llámeme esos 4 niños. 4 niños los pusieron enfrente de sus padres. Renuncien o los vamos a ahorcar. Trajeron las horcas. Usted, pastor cobarde, mediocre, si esto llegase a suceder en estos lugares, ¿qué harías? ¿Se mantendría firme en los principios sólidos de la palabra del Señor? De seguro que creo que renunciaría a Cristo, porque eres un cobarde. Yo te conozco. Aquí la palabra dice: yo te conozco. Porque vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios que tiene acerca de cada uno de nosotros. Él conoce quién da la medida y quién no.
Trajeron las sogas, se las colocaron en la nuca a los niños. Renuncien a ese evangelio o sus niños van a morir. Se le acercó cada padre, cada madre, y el pastor King al oído de los niños fueron pasando. Espérenos allá. En cuestión de segundos nos vemos en el cielo. Ese fue el aliento que le dieron ellos a los niños. Espérenos allá, no se preocupen. La muerte de un niño es un descanso para los padres si somos cristianos, porque ellos van a la presencia del Señor. La niña, si está viviendo acorde a la voluntad de Dios, le ponen una soga en este momento y ella puede morir tranquilamente porque va a la presencia misma del Señor. No muere, sino que va para la vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Espérenos allá. En cuestión de segundos nos vemos en el cielo para que nos gocemos por toda la eternidad. Esas fueron las palabras de los padres a los niños y del pastor King. Tomaron la postura, ahorcaron los niños. Dice el general, bueno, no renunciaron a pesar de la muerte fija que le íbamos a dar a los niños. Renuncien al evangelio, o si no va a venir la aplanadora, esa que allana, que aplana la mezcla en las carreteras, y va a pasar por ustedes. Van a ser triturados. Renuncien a ese Cristo, a ese evangelio, o los mataremos. Todos dijeron, no renunciaremos a aquel que tanto bien nos ha hecho. Hagan lo que bien les plazca. Los colocaron en la carretera en fila, en orden, acostados. A todos los acostaron en la carretera. Estando acostados ahí, le dieron otra oportunidad. Renuncien y no los matamos. Nadie dijo nada. Pasó la aplanadora y los mató a todos. Eso no lo dicen muchos cristianos porque no les gusta hablar de sacrificio. La gran mayoría del pueblo cristiano a nivel mundial sabe esa historia de ese verdadero hombre de Dios, el hermano King, y ese grupo pequeño de 30 y pico de cristianos, incluyendo niños, que partieron a la eternidad sin doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y en la actualidad el evangelio está siendo más predicado allá en Corea del Norte que en nuestro país de Colombia. ¿Cómo lo hacen? De una manera maravillosa. Cada creyente, cada persona que se va convirtiendo a Cristo, que tiene la Biblia en sus casas, porque tienen que tenerla bien guardadas y que nadie se dé cuenta que son cristianos. ¿Cómo evangelizan? Sacan en papelitos: Cristo te ama, Él derramó la sangre por ti en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envuelven esos papelitos y se van por las calles con esos papelitos en abundancia,
dentro de los bolsillos. Alabado sea el nombre del Señor. Y se hacen los que se tropiezan con las personas y le meten los papelitos en los bolsillos. Así evangelizan en Corea del Norte. En este momento hay una persecución terrible y espantosa en Canadá. Ya se va a desatar la persecución terrible y espantosa en Estados Unidos. Esa ministra Nancy Pelosi, esa presidenta Nancy Pelosi, no de acuerdo si es del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, Nancy Pelosi, una lesbiana corrompida, al igual que ese homosexual de Joe Biden. Firmaron esos decretos, el matrimonio igualitario, y ya nadie puede predicarles que eso está mal hecho. Y luego van a sacar, apenas se firme ese decreto, cárcel para todo aquel que predique contra los homosexuales. ¿Qué va a hacer, predicador? Aquí tenemos un presidente corrompido. Te vas a quedar callado y no le vas a predicar a ese presidente corrompido que se arrepienta y que deje de ir en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Te vas a quedar callado. Cobarde. Colócate la falda de tu esposa en vez de los pantalones. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Quedarnos callados. De un momento a otro viene una persecución para nuestro país contra el pueblo cristiano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Enmudecer? ¿Encerrarnos en cuatro paredes? ¿No decirle la verdad al mundo acerca de la palabra del Señor? ¡Ay! ¡Ay de nosotros como predicadores si lo hacemos! Con estas manos nos fatigamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Nos quieren pisotear porque predicamos la palabra del Señor, y todo porque somos hijos de Dios, amigos de Dios. Y todo el que es amigo de Dios se hace enemigo del mundo. A Cristo lo crucificaron porque no lo recibieron como tal, como el Salvador, como el Dios hecho hombre. Y Cristo lo dijo: si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, a vosotros también por mi causa. Cristo predicó la verdad y no agachó la cabeza por un instante. De ahí es donde se necesita que se levante un hombre como Juan el Bautista. Que Dios levante en este tiempo un hombre como Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Desde el vientre de la madre, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando él nació, su lugar
donde él pasó toda su vida fue el desierto. Y dice la palabra que Juan el Bautista en el desierto clamaba. Estamos viviendo en un mundo donde se necesita que hayan predicadores que prediquen en este desierto, que clamen en este desierto, porque este mundo se ha vuelto un desierto donde no está el agua ni el pan de Dios. Se necesitan hombres que prediquen la palabra sin titubear, sin miedo, decirle al pecador porque le ama que de esa manera, si continúa, se puede perder. Al adúltero hay que decirle que se arrepienta de su adulterio. Al fornicario hay que decirle que se arrepienta de su fornicación, porque Cristo le ama y no quiere condenarlo. Al homosexual el Señor le dice que se arrepienta de su homosexualismo, se hagan los correctivos necesarios, porque Él no quiere condenar al homosexual. Por Él Cristo murió en la cruz. Llegó el tiempo donde se necesita el predicador llamado Juan el Bautista, que dice la palabra que él era una antorcha, pero no era una antorcha cualquiera. Dice la palabra que Juan era como una antorcha y encendida. Alabado sea el nombre del Señor. Se necesita un hombre que predique la palabra con esa antorcha encendida, pero que también alumbre, que dé testimonio de que lo que se predica es la verdad, porque Él la está viviendo. Alabado sea el nombre de Cristo. El apóstol Pablo le tuvo que decir a los apóstoles que se habían levantado, falsos apóstoles de la iglesia de Corintio, les tuvo que decir: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Oiga bien, predicadores, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se vio obligado a predicarle a los apóstoles de su tiempo de que él no tenía ropa, comida, lo trataban mal y no tenía ni siquiera dónde vivir. Y ustedes están preocupados por sus viviendas, por sus posesiones, en vez de preocuparse en la predicación de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Con estas manos trabajamos fatigosamente. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra. El mundo no nos quiere a los predicadores. Nos miran con desdén, con menosprecio. Pero ¿qué le hace? Con tal de agradar a Dios y alcanzar otros para el reino de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Usted, predicador, ojo con esto. El Señor le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, a toda la iglesia de Pérgamo en general, los que se habían mantenido firmes en la doctrina del Señor, y también a aquellos que se habían dañado, que habían permitido falsa doctrina en la iglesia. Porque lamentablemente en todos los grupos religiosos ahí están las falsas doctrinas en apogeo. Hay grupos, especialmente los llamados trinitarios, que creen que porque son trinitarios son sana doctrina. Hay grupos trinitarios que tienen doctrinas demoníacas dentro de su organización. Yo conozco. Aleluya. Amén.
todo acerca de ti. Dios conoce todo acerca de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted no puede ocultar nada a los ojos de Dios. ¿Qué está haciendo con su ministerio? ¿Qué está haciendo con el dinero que entra a sus arcas? Recuerde que el sacerdote del Antiguo Testamento, que ahí fue donde se dañó el sacerdocio, y al dañarse el sacerdocio, el pueblo dejó de diezmar, el pueblo dejó de llevar las primicias. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote con las entradas, con los diezmos? Vamos a hablar del diezmo, lo cual en muchos grupos religiosos hoy día predican el diezmo en las iglesias. Y el diezmo no es para la iglesia de Jesucristo. El diezmo no es para predicarlo en la iglesia de Jesucristo. Y el pastor que reciba diezmo en las iglesias tiene que sacrificar al hijo, matar al hijo rebelde a punta de piedra. Eso es lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. El diezmo no es para la iglesia. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? ¿Usted qué tiene que hacer con las entradas? No acumular su plata, acumule y acumule para usted. Espanta la obra. Apoya a otros misioneros. Apoya a otros predicadores. Impulsa la obra de evangelización. El sacerdote, cuando llegaba el diezmo allá al alfolí, a los graneros, no a esa alcancía, porque esa alcancía la llama más de uno alfolí. Eso no es alfolí, eso es alcancía. Alfolí eran unos graneros, unos depósitos grandes, donde se acumulaba todo el grano que llevaba el pueblo, los pudientes, al sacerdote. El sacerdote no podía recibir 5 centavos, ni una sola moneda. Todo era comida. Ese era el diezmo. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote con ese diezmo? Repartir, dar diezmos de los diezmos. Él tenía que dar diezmos al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Usted le está dando los diezmos de lo que usted se está robando en la iglesia al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Perdóneme, tanta exageración, tanta franqueza, pero tengo que hablar la palabra. Yo conozco todo acerca de ti. Gloria al nombre de Cristo. Apocalipsis. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Capítulo 2, verso 9. Amén. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu proceder. Yo conozco tu actuar. ¿Y dónde vives? ¿Y qué haces donde vives? ¿Qué practicas donde vives? Amén. El versículo 13 de este capítulo 2 también dice, y aquí se refiere directamente a la iglesia de Pérgamo. Ya le había dicho a la iglesia de Éfeso que lo conocía.
Ahora le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde es que vives? ¿Qué hace donde vives? Él sabe si usted es fiel o no. Porque aquí está un pequeño grupo de hermanos que se mantuvieron firmes, fieles a la palabra, fieles en obediencia a Dios. Pero más adelante el Señor les tiene que decir en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En la congregación había otros grupos que retenían falsas doctrinas. Qué triste que en las congregaciones hay muchos que están siguiendo a predicadores que retienen falsas doctrinas. Para eso solo el juicio. Para esos que siguen a esos predicadores que retienen falsas doctrinas, que enseñan falsas doctrinas. Que Dios nos guarde al verdadero pueblo cristiano a seguir a un predicador que retiene falsas doctrinas, que enseña falsas doctrinas. Usted, hermano, que tiene el conocimiento de la palabra, pero que te estás congregando en un lugar donde retienen falsas doctrinas, que ya ellos saben que eso que están enseñando es antibíblico, pero usted te estás congregando allá. Si no sales de allá, el juicio viene para tu vida. Viene el juicio para tu vida. Que estás siguiendo a alguien que retiene, que predica falsas doctrinas, aún a conciencia. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. A pesar de que la iglesia había soportado grandes dificultades, el Señor aún tenía unas cuantas cosas en contra de la iglesia, aleluya, de Pérgamo. Que Dios no encuentre nada que nos tenga que reprochar al verdadero pueblo de Dios, sino que antes, por el contrario, nos elogie y nos diga que nosotros retenemos el testimonio de Cristo, que estamos siendo fieles a la palabra del Señor. Con la ayuda del Todopoderoso continuaremos en el próximo segmento acerca de la enseñanza que estaba reteniendo esta iglesia de Pérgamo, la enseñanza de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? ¿O qué aconsejó Balaam? Le adelanto un poquitito. Le aconsejó a que las mujeres o los hombres de Balac sedujesen a las mujeres de Israel en inmoralidades sexuales. La enseñanza de Balaam. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te